Muy buenos días, tengan todos los que visualizan la presentación. Mi nombre es Eliana Cuneo Saavedra, fonoaudióloga egresada de la Universidad de Sucre, magíster en trastornos cognitivos y del aprendizaje de la Universidad del Norte. Actualmente docente catedrática en el programa de fonoaudiología de la Universidad de Sucre. A continuación, estaré socializando el producto relación entre los procesos de simplificación fonológica y la lectura inicial en niños de 4 y 5 años de instituciones educativas de la ciudad de Sincelejo. El contenido está conformado por la introducción, el objetivo, la metodología, resultados y discusión y finalmente las conclusiones. Los procesos de simplificación fonológica son mecanismos que le permiten al niño expresarse aun cuando sus capacidades del habla le impiden reproducir adecuadamente los rasgos y estructuras fonológicas propias de su lengua. A estos procesos hay que entenderlos como operaciones mentales que los niños utilizan para poder producir los sonidos. Es decir, los niños y niñas utilizan PSF mediante la eliminación de unos sonidos más difíciles por otros más fáciles. De esta manera, la fonología natural clasifica y describe tres procesos de simplificación fonológica, que son los relacionados con la estructura de la sílaba y la palabra, los procesos de sustitución y los procesos de asimilación, siendo los dos primeros los que con mayor frecuencia se presentan en los niños de 3 a 7 años y los de asimilación los que se presentan en menor cuantía. En cuanto al componente de lectura inicial, Bravo, Villalón y Orellana afirman que el aprendizaje de la lectura es la culminación de un proceso que inició algunos años antes de ingresar al primero de básica primaria. A este proceso se le considera como lectura inicial, definida por López como un periodo de desarrollo personal y cultural en el que los niños toman los conocimientos del lenguaje escrito e inician su aprendizaje hacia la lectura. La connotación de la lectura inicial como proceso implica entonces entenderla como un proceso de aspectos integrados que le permiten al niño prepararse y luego enfrentarse a el aprendizaje formal de la lectura. La conciencia fonológica entonces aparece de manera gradual durante los primeros años del preescolar, atribuyéndole al niño la conciencia de que existen unos componentes del lenguaje oral como el fonema, la sílaba y la palabra, que él puede manipular de manera voluntaria y enfrentarse a las situaciones de lectura y escritura, cuyo desarrollo está estrechamente relacionado con el desarrollo de su lenguaje oral. Para que esta interacción tenga éxito durante el primer año, es necesario que el niño alcance un nivel de desarrollo fundacional en las destrezas psicolingüísticas básicas, como lo es el desarrollo fonológico, el cual contribuye al lenguaje oral desde específicamente el componente expresivo. Entonces, existen estudios que afirman que hay una conexión entre el entrenamiento de habilidades fonológicas y el mejoramiento de procesos lectoescritores. Asimismo, otros que afirman que los niños que presentan déficit fonológico tendrán en años posteriores dificultades para la lectura y la escritura. Así, los niños que tengan la capacidad para manipular y reflexionar sobre los fonemas tendrán mejores habilidades para aprender a leer y escribir. Es importante mencionar que, de acuerdo con la evidencia empírica, los componentes del lenguaje expresivo son los que mejor explican el desarrollo de habilidades prelectoras. De acuerdo con lo anterior, el grupo investigador se propuso determinar la relación entre los PCF y la lectura inicial en los niños de 4 y 5 años. Para darle cumplimiento al objetivo, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo. Fue un estudio con diseño no experimental, transversal, de tipo descriptivo y con una fase correlacional. La población y muestra se determinó mediante un muestreo probabilístico, utilizando la calculadora epidemiológica OpenEpi, recurriendo a la fórmula de poblaciones finitas, obteniendo finalmente una muestra de 99 estudiantes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Los instrumentos principales que se utilizaron para valorar las variables y caracterizarlas fueron el test de TEPROSIF de María Mercedes Páez, Mayolo y Coloma para evaluar precisamente los procesos fonológicos de simplificación y el test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura de cuentos para valorar las habilidades de la lectura inicial.
A ambas pruebas se le aplicó el coeficiente alfa de Cronbach para confirmar la consistencia interna, obteniendo que para el primero existe una excelente fiabilidad para su aplicación y para el segundo una consistencia interna suficiente para garantizar la aplicación de la prueba a la población de estudio. Para ejecutar el ejercicio de investigación, inicialmente se hizo un acercamiento a la comunidad para informar sobre la situación de investigación y firmar los consentimientos informados. Posteriormente se aplicaron las pruebas tamiz, tanto visual y auditiva, y la aplicación del test breve de inteligencia de Kaufman para descartar a aquellos niños con posibles déficits cognitivos. Posteriormente se procedió a aplicar las dos pruebas principales mencionadas anteriormente y, de acuerdo con los resultados, se procedió al procesamiento de datos, estableciendo una tabulación en una base de datos de conformidad con las variables del estudio. La base de datos fue alojada en un archivo en formato XLS y el procesamiento de la información se analizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 23. Para la presentación y análisis de los resultados, se utilizaron tablas univariadas y bivariadas de acuerdo a las variables, y el análisis descriptivo se expresó en porcentajes y frecuencias tanto para los PSF como para la lectura inicial. La relación que se pretendió determinar se estableció mediante el test chi cuadrado de Pearson y se comprobó mediante el tamaño del efecto con la B de Kramp, obteniendo finalmente los siguientes resultados. Se caracterizaron los procesos de simplificación fonológica y se determinaron los niveles de desempeño según el total de la prueba. Como podemos observar en la tabla número 1, el tipo de proceso más frecuente fue el de la estructura de la sílaba y la palabra, seguido del proceso de sustitución y en menor cuantía el de asimilación, reflejando que el mayor número de procesos estuvo presente en los niños de 5 años. Para los niveles de desempeño podemos observar que el 46% de la población calificó en el nivel de desempeño normal. Sin embargo, llama la atención que en el grupo de 5 años los niveles de calificación de riesgo y déficit ocuparon gran parte de la población, pues más del 60% de estos poseen PSF desfasados para su edad. De acuerdo con esto, un estudio realizado en niños de 3 a 6 años encontró que el tipo de proceso que se presentó con más frecuencia al evaluar a los niños fue el de estructura de la sílaba y la palabra, seguido del de sustitución y luego el de asimilación, tal como lo encontramos en el estudio nuestro. Asimismo, un estudio hecho en preescolares evidenció que el proceso de sustitución se hizo presente en casi la mitad de la población evaluada. En cuanto a los niveles de desempeño, estudios en preescolares hallaron pocos procesos de simplificación fonológica, encontrando en el 65% de la población que predominó el nivel de desempeño normal. Sin embargo, otro estudio en el que también predominó el nivel de desempeño normal pudo determinar que en la edad de 5 años se hicieron presentes los niveles de desempeño en riesgo y en déficit. En cuanto al componente de lectura inicial, podemos observar que el 54% de los niños de 5 años y el 38% de los niños de 4 años tuvieron un nivel de desempeño de dificultad severa, dato que es elevado y alarmante para ambos grupos etarios. No obstante, podemos observar en este mismo resultado que el nivel de desempeño normal fue establecido en los niños de 4 años. Según lo anterior, Uglas en 2017 analizó en su estudio la variable de habilidades prelectoras y encontró que en los niños de 5 y 6 años predominó el nivel de desempeño inferior y el de promedio inferior. De acuerdo con esto, existen datos que indican diferencias notorias en los primeros años de escolarización, en donde los niños que poseen habilidades prelectoras y los que no, hay una gran diferencia, puesto que se aprecia que los primeros aprenden a leer más rápido y mejor que los segundos. De acuerdo con nuestro estudio, es posible afirmar que en Colombia los niños con habilidades prelectoras son niños que vienen de instituciones educativas de carácter privado. Precisamente, en la investigación pudimos evidenciar que los niños de 4 años que presentaron niveles de desempeño superiores y normales son precisamente los niños que pertenecen a instituciones educativas privadas.
Estas posibilidades son mayores en la medida en que los niños se desarrollan en entornos enriquecedores, en espacios de interacción, en espacios retadores, y precisamente estos espacios se encuentran en los niveles iniciales de educación de calidad. Finalmente, para establecer la relación teórica entre los PSF y la lectura inicial, se implementó el estadígrafo chi cuadrado de Pearson y su significancia estadística, logrando determinar que sí existe una relación, confirmada con la B de Kramer, entre la lectura inicial y los PSF. De manera particular, es importante mencionar que cada uno de los procesos de simplificación tuvo un efecto sobre la lectura inicial. Específicamente y de manera sobresaliente, los relacionados con la estructura de la sílaba y la palabra tuvieron un efecto grande sobre la lectura inicial. De acuerdo con esto, Bravo Valdivieso afirma que el desarrollo fonológico es un umbral para efectuar la interacción con la decodificación inicial, es decir, con la lectura inicial, confirmando con esto para el caso particular que entre más procesos desfasados tengan los niños para su edad, menos desempeño van a tener en las habilidades prelectoras y en el desarrollo de esas habilidades prelectoras, las cuales son necesarias para aprender a leer. Es evidente entonces que el desarrollo del lenguaje es crucial y necesario para las primeras etapas de la lectura. Lara et al. Mencionan que entre el 40 y el 75% de los chicos que tienen compromiso a nivel de lenguaje oral presentarán posteriormente dificultades para la lectura. Castro García afirma que la activación de los procesos fonológicos en la enseñanza cumplirá un papel detonante en la decodificación, es decir, en la lectura, puesto que le permitirá a los niños tener un dominio de los componentes fónicos del lenguaje oral y a su vez poder establecer una relación entre estos y la lectoescritura. Finalmente, como conclusión de parte del grupo investigador, es evidente que el proceso más utilizado por los niños fue el de estructura de la sílaba y la palabra. Estos suelen afectar la estructura y metría de sus producciones orales. Y los PSF y la lectura inicial sí muestran una relación. Por lo tanto, se pudo confirmar la hipótesis planteada por los investigadores que decía que sí existe una relación entre el desarrollo fonológico y la lectura inicial, convirtiéndose este hallazgo en un aporte fundamental para futuras investigaciones desde el quehacer fonoaudiológico en el contexto nacional, regional y local. Muchas gracias.